Tengan todos y todas muy buenas noches. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla del día de hoy, Geocompuestos para drenaje en la ampliación del Canal de Panamá, a cargo del ingeniero Nicomedes Alexis Vergara. Antes de iniciar con la conferencia y presentar a nuestro panelista del día de hoy, recordarles que las consultas quedan para el final de la conferencia. Las pueden ir colocando en la pestaña de preguntas y respuestas durante la charla y el panelista se encargará de evacuarlas al final. También recordarles que la charla está siendo grabada y se colocará en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, la cual los invitamos a suscribirse para que puedan compartirla o bien volverla a ver por ahí. También es importante que coloquen el nombre completo para que así salga su certificado de participación de la conferencia. Ahora bien, voy a presentar a nuestro panelista del día de hoy. El ingeniero Nicomedes Alexis Vergara es ingeniero civil de la Universidad Tecnológica de Panamá. Tiene una maestría en Ingeniería Sanitaria e Hidráulica de la ULA en Venezuela. Tiene una especialidad en diseño con geosintéticos de PAFCO Colombia. También tiene una maestría en docencia superior de la UMESIT y una maestría en geotecnia, perdón, de la UTP. También es miembro activo del Colegio de Ingenieros Civiles de Panamá. Es coordinador de la Comisión de Geotecnia, fundador de la Sociedad Internacional de Geosintéticos, IGS, capítulo Panamá, miembro activo de la ASTM Internacional, integrante de la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas, miembro del Comité de Modificaciones a las Especificaciones Técnicas Generales del Ministerio de Obras Públicas y fundador de la Asociación Panameña de Geotecnia. Ahora bien, le doy la palabra al ingeniero Alexis para que inicie con la conferencia del día de hoy. Adelante. Muy buenas noches, Carol. Buenas noches a todos. De verdad que me siento bastante complacido de compartir con ustedes esta experiencia que tuvimos en el proyecto de ampliación del canal. Cuando la ingeniera Angie Álvarez me hizo el comentario, digo, con mucho gusto, compartimos, le tengo mucho cariño al pueblo costarricense. Por razones laborales, me tocó viajar bastante para allá, disfruté de las presas en las horas pico. Y y todo allá. Entonces, de parte del Colegio de Ingenieros Civiles de Panamá, de la Comisión de Geotecnia, pues les mando un fraternal abrazo. Y pues por supuesto que queremos que estas actividades continúen así en conjunto y pues voy a compartirles un poco, es más que todo una conversación para conversarles de qué pasó en, digamos, en este proyecto, sobre todo en la parte de geocompuestos. Le comentaba yo a Carol más temprano que ningún proyecto sale como se planifica y este no fue la excepción. También tuvimos inconvenientes, pero afortunadamente los solventamos todos. Entonces, pues bueno, ya voy a compartir la pantalla, ya está compartiendo. Creo que estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, señor. Ahí la vemos. ¿Puede? Ok, sí, porque no tengo cualquier cosa así técnica, pues ustedes me avisan allí. Claro Ok, que sí. Ujú. bueno, entonces, en primera instancia, esta es la forma como operaba o sigue operando sin ampliación el canal de Panamá. El desnivel que hay entre el Océano Pacífico y el Atlántico es solamente de 20 centímetros, pero los buques y las naves pues tienen que subir hasta 26 metros, pero es por efecto de que el lago artificial, el lago Gatún, se encuentra a 26 metros sobre el nivel del mar. Entonces, el tipo de cruzaje tradicional es una especie de escalones, elevadores, que van subiendo los niveles hasta llegar al nivel del lago Gatún y después pues va bajando del otro lado, ¿no? Atlántico, Pacífico o viceversa. Se quedó corto, el canal se quedó corto porque solamente tiene, esas esclusas tienen aproximadamente 33 metros de ancho. Y los buques que tenemos ahora, pues los llamados Post-Panamax, pues son muchísimo más grandes, casi como el doble de ancho, para indicarles. Y pues se enfrentó a la necesidad técnica y financiera porque es un tema estratégico para el país,
que se tenía que ampliar el canal para que estos buques pudieran atravesarlo. Entonces, claro, este normalmente tiene 33,5, como ustedes pueden darse cuenta aquí, y las nuevas esclusas ampliadas ya de hace 10 años, pues tienen 55 metros de ancho. La operación ahora ya no es, digamos, tanto a nivel de elevaciones, sino que esas elevaciones ahora no se dan desde el fondo, sino que tiene unas tinas de reciclaje de agua que permiten el ahorro de agua. O sea, cuando se hizo el diseño, uno de los aspectos principales fue la sostenibilidad y el cuidado ambiental dentro de lo posible. Y pues dentro de las opciones que había, esta fue la que se aceptó por la Autoridad del Canal de Panamá. El contratista es un consorcio, Grupos Unidos por el Canal, un consorcio de empresas holandesas, italianas, españolas y una empresa panameña. Entonces voy a pasarles un video de la época, no es un video actual, es un video de cuando estaba todavía empezando la ampliación del canal para que vean la diferencia y cómo está funcionando ahora. Actualmente, el Canal de Panamá tiene un sistema de llenado y vaciado que utiliza puertos ubicados en el piso de las cámaras. En el tercer juego de esclusas, sin embargo, operará un sistema de puertos laterales situados en los muros de las cámaras. El sistema permitirá llenar cada cámara de la esclusa en un periodo entre 10 y 17 minutos. Estas enormes alcantarillas tienen espacio como para permitir el paso de 2 trenes. Las nuevas esclusas tendrán 3 cámaras, tinas de reutilización de agua, un sistema de llenado y vaciado lateral y con puertas rodantes. Con las tinas de reutilización de agua se usará 7% menos de agua que con el sistema de esclusas actuales y se reutilizará el 60% del agua requerida para cada tránsito. Se utilizarán con puertas rodantes más eficientes que permitirán un mejor mantenimiento. Canal de Panamá, la maravilla eres tú. Bueno, después de esta comercial de que la maravilla somos nosotros, les indico que el 31 de agosto de 2024, y pues gracias a esta ampliación, pasó el buque que transporta 17.600 contenedores, batiendo un récord en tránsito en los 110 años de operación del canal. 366 metros de largo, 51 metros de ancho. Es decir, en las esclusas anteriores, en las tradicionales, que todavía siguen funcionando, por supuesto, paralelamente, no hubiera podido transitar y pues hubiera tenido que buscar otra ruta. Entonces, pues esto ha permitido que podamos nosotros tener, no solamente técnicamente, sino financieramente, un avance. Observen que por ese tránsito pagó un peaje de $1.300.000. O sea, el de peaje, ¿no? Así, imagínense esa cantidad, porque claro, es por peso, es por capacidad y demás. El viernes 21 de febrero, el viernes pasado, le comentaba yo a Carlos también previamente que pasó el buque portavehículos más grande del mundo, el portavehículos, que tiene la capacidad como de para 9.500 vehículos. Y también fue un hito que pues marcó un punto importante. Aquí se hizo mucha publicidad y en los noticieros pues salió, se llama el buque Hawk Aurora, el más grande como portavehículos. Entonces, igual, no hubiese podido ser posible si no hubiese tenido la ampliación del canal. Entonces, voy a hablarles un poquito, porque la idea es hablar un poco del subdrenaje, ¿no? Pero para que entremos en contexto de por qué fue tan importante para nosotros. Esto es de que en el Atlántico tenemos una situación muy parecida en el Pacífico, o la tuvimos, para poder hacer entonces la nueva ruta. Y pues fue un proyecto en donde el mundo entero estaba pendiente de cómo iba evolucionando. Nosotros pues en ese momento estábamos trabajando para una empresa transnacional y nos tocó hacer una argumentación técnica pues, bastante rígida. Es aquí en donde la ingeniería entra en juego, digamos, en toda su magnitud. Especificaciones, cumplimiento de especificaciones, sometimiento de materiales, ensayos de materiales, o sea, fue muy exigente.
muy exigente. Si bien es cierto, logramos una gran satisfacción, pues durante el proceso de suministro e instalación de los geocompuestos para drenaje, pues fue, como todo en ingeniería, sus momentos de estrés, sus momentos de llamadas a las 2 de la mañana y ese tipo de cosas, preparándonos para eso. Y reuniones por aquí, reuniones por allá. Entonces, bueno, al final esta es la, digamos, la forma como queda. Esto solamente era un render de la época. Pero estos sí ya eran partes de cómo la parte del Atlántico, la zona del Atlántico, se iba abriendo paso. Estas son las esclusas tradicionales, las normales, y paralelamente están estas esclusas de agua clara, y donde les voy a mostrar todas esas líneas rojas que aparecen allí en la lámina, pues son zonas donde se iban a colocar los compuestos para drenaje. Ustedes pueden darse una idea de que cuando eso sale a una licitación pública o convocan los subcontratistas, todos pues querían entrar en eso, ¿no? Porque eran unas cantidades relativamente grandes. No solamente en esta parte que les estoy mostrando, que es la parte del Atlántico, sino que también tenía su equivalente en el lado del Pacífico. Entonces, no solamente a nivel de geosintéticos era geocompuesto para drenaje, sino geomembranas para las tinas, geotextiles no tejidos, geotextiles tejidos. O sea, era un paquete completo, pero muy grande. Nosotros en la empresa, pues no estábamos, digamos, a nivel de competir con las geomembranas, a nivel de fábrica, pero sí con los geocompuestos y los geotextiles. La membrana fue, digamos, lo más costoso porque tiene costo. Y fue una pelea así a cuchillo, cuchillo entre los dientes, entre los proveedores de esta membrana. A mí me tocó participar, estar presente, no me correspondía, pero estaba presente porque no se podía divorciar el suministro de instalación de membrana de los geocompuestos. Entonces nosotros estábamos era en el sector de los geocompuestos, peleando allí, pues, muchos proveedores internacionales también. Todos querían estar allí, afortunadamente pudimos pues lograr el objetivo con la ayuda de todos. Entonces, ahí esas líneas donde van a estar colocados y en estos sitios son las entradas de las compuertas, esas compuertas que vimos en el video, pues que vienen por acá, aquí se iban a colocar las compuertas, fueron diseñadas especialmente para esta obra y se iban a colocar aquí, mientras pues se hacían todos los trabajos y finalmente se ubicaban en sus posiciones, que son esas que están allí, son las compuertas que se tienen del lado entonces del Atlántico. Colocadas en estos nichos, en estas aberturas, ahí iban a estar entonces las compuertas que pues iban a servir para elevar, bajar y entonces todo lo que vemos de este lado son las tinas de recirculación. Todo eso revestido de geomembrana. Así que imagínense, ¿no? La cantidad de geomembrana y debajo de la membrana los geocompuestos. Entonces allí tenemos esta imagen donde se nos solicitaba cuando teníamos los planos eh, qué tipo de geocompuestos se requería para el subdrenaje. Estas son las alcantarillas principales y estos son rellenos que se iban a realizar. Entonces, claro, los diseñadores estructurales, los diseñadores geotécnicos, pues una de las principales preocupaciones son los empujes de las presiones de poros. Entonces, en base a eso se solicitaban algunas especificaciones muy particulares para los geocompuestos. Aquí está entonces donde se iban a ubicar los geocompuestos para drenajes. Teníamos geocompuestos del lado de las paredes junto con el relleno y había otras zonas donde había relleno y relleno. Entonces, por lo menos aquí, en estos lados, había relleno y otro relleno de otro tipo, dos rellenos distintos. De manera que aquí se requería geocompuestos de núcleo rígido. No nos solicitaban el núcleo flexible, sino el de núcleo rígido. Y iban a estar colocados entonces en estas posiciones, ¿no? O sea, a lo largo de toda la esclusa, solamente aquí en la parte lateral. Había otras posiciones que eran debajo de las geomembranas para proteger del ascenso capilar, del ascenso de los niveles freáticos. Las geomembranas, cuando se instalan pues, por termofusión,
no deben presentar ballenas. Ballenas son los globos que se pueden formar tanto por fluidos líquidos como por fluidos gaseosos. Entonces se protege la membrana contra punzonamiento y contra este tipo de fluidos a través de geocompuestos. Es una de las formas de hacerlo, como se hace también en los rellenos sanitarios. Pero bueno, acá esa era una de las especificaciones que ya traía el proyecto como tal. Entonces aquí, digamos que el relleno iba a ser, hay una formación en el Atlántico panameño, que es la formación Gatún, que es una roca sedimentaria. Eh, Como ustedes creo deben saber, pues Panamá fue el último de los países en emerger. Antes era fondo de mar, y entonces por razones geológicas y todos los empujes de las placas tectónicas, pues subió. Y en ese aspecto tenemos ahora muchas formaciones, incluso con conchas, con dientes de megalodón, todo eso los arqueólogos vienen para acá. Yo no sé cuánto cuesta un diente de eso, pero vienen siempre a hacer sus inspecciones y esta formación Gatún es famosa por eso. Entonces, cuando se tritura, cuando se hace, ella no es una roca sedimentaria de mucha dureza, del HR no es muy alto, es más o menos tipo uno por ahí creo, no estoy seguro cuál es, pero triturado pues sirve como una especie de capa base siempre que no entre mucho en contacto con la humedad. Eso es el relleno que se tenía aquí y este es otro relleno que vamos a ver más adelante. Entonces, en base a eso, se clasificaban los tipos de geotextiles. El geocompuesto para drenaje es una especie de emparedado. Tiene dos geotextiles de lado y lado y en el medio hay un núcleo drenante de polietileno de alta densidad. Por lo general, los geotextiles son de polipropileno y no tejidos, del tipo no tejido para que permita el paso del agua, pero no permita el paso de material del suelo, ¿no? Las partículas del suelo. Entonces, nos solicitaban que de un lado tenía que tener un textil clase 1 según ASTO 288 y del otro uno pues de menos prestaciones que era el de clase 3. Mientras que en este caso aquí sí había clase 1 y clase 1 porque era suelo y suelo, por decirlo de alguna manera, y este no, este era suelo concreto. Entonces hay otra opción de suelo concreto que es uno que viene laminado, laminado de un lado, pero los diseñadores no quisieron cambiar, no quisieron por sus cálculos y sus especificaciones a un laminado, sino que dijeron, no, yo quiero no tejido y en el medio el núcleo delante. Y bueno, si eso es lo que ellos solicitaban, eso es lo que nosotros teníamos que proporcionar. Ok, entonces veamos cuáles eran esas especificaciones técnicas que nos pusieron a nosotros a debatir internamente y a competir externamente, ¿no? Con los demás proveedores. Entonces, aquí está, esto era el tercer juego de esclusas y el compuesto para drenaje. Entonces, el compuesto tenía sus propiedades físicas. El Play Adhesion, que es la adhesión, que está normado por ACTM, donde se le coloca una fuerza y un peso para ver qué tan bien adherido está el geocompuesto en el aspecto del geotextil con el núcleo de delante. Eso tenemos que verificarlo, ¿no? Newton por metro, aquí dan 100 como mínimo los requerimientos. La transmisibilidad hidráulica también teníamos nosotros que analizarla. Y esto que es la adhesión por cortante, también teníamos que hacerlo. Entonces, fuerza de un lado, fuerza del otro, y eso se tenía que medir para poder cumplir con las especificaciones, ¿no? Entonces, esta transmisibilidad hidráulica tiene que ser medida entre dos platos, después de un periodo de 100 horas, usando un gradiente de 0,1 y una presión normal de 480 kilopascales. Entonces, tenemos esta unidad que de repente resulta un poquito como extraña, ¿no? Metro cuadrado sobre segundo. Pero es una unidad derivada. Siempre que tenemos la parte de geosintéticos, tenemos muchas unidades derivadas. Y esa es sencillamente un flujo entre el metro de ancho que tiene. Entonces, eso cuando se simplifica, pues me da metro cuadrado por segundo. Esa es la transmisividad que debe tener el geocompuesto. Y entonces tendría que ser 1 por 10 a la -3 como mínimo metro cuadrado por segundo. Es decir, metro cúbico por segundo por cada metro de ancho que tuviera ese geocompuesto. En cuanto a la Hornet, el núcleo delante también tenía que tener algunas propiedades.
tenía que tener su índice de melt, de derretimiento, ¿no? Carbon black, eso que siempre nos piden a nosotros y que teníamos nosotros que aprovechar con la fábrica las reuniones que se tenían. Una vez que salíamos de las reuniones, pues automáticamente hablamos con la fábrica. Necesitamos entregar muestras, necesitamos entregar eh, no solamente fichas técnicas, porque la ficha técnica es un documento, si se quiere, comercial, sino el certificado de calidad. El certificado de calidad es un certificado ya técnico donde se hacen ensayos y entonces se puede se puede rastrear el rollo, ¿no? Se hace un trazado, se puede trazar el rollo. Entonces, todo eso teníamos que cumplirlo nosotros o cualquiera que quisiera participar. Y en la parte de geotextiles, pues claro, debía tener, eran no tejidos y debería cumplir con estos requerimientos, todo lo que viene allí. Entonces, claro, hay un requerimiento que es la permitividad, que yo creo que la tengo por ahí señalada, la permitividad, porque también es una unidad extraña, segundo a la -1. Nos pasa mucho en geotecnia, ¿no? Que tenemos esas unidades, y uno dice, bueno, segundo a la -1. Es como cuando yo le digo a los muchachos en la universidad que hablemos de permeabilidad intrínseca en mecánica de rocas, y yo le digo que, bueno, la permeabilidad intrínseca tiene unidades del Darcy y el milidarcy, esas unidades son centímetros cuadrados. Claro, uno se queda así como, ¿cómo que centímetros cuadrados? Pero eso no es una unidad de área, pues es una unidad derivada y es la permeabilidad intrínseca. La conductividad hidráulica, centímetros por segundo. Entonces aquí tenemos esta permitividad. La norma 4491 es una de las normas más importantes para geocompuestos y geotextiles porque es parte de, digamos, las propiedades hidráulicas que tienen estos productos. Entonces, segundo al -1 sencillamente es esa permeabilidad, pero dividido por el espesor. Entonces, claro, ¿por qué no se considera el espesor como un parámetro importante técnicamente? Porque puede variar mucho y la influencia a veces es negativa. Entonces, nosotros tenemos muchas fichas técnicas que exigen una serie de valores y una serie de parámetros que realmente no son técnicamente necesarios, por lo menos los gramajes o esto de los espesores. Espesores, yo puedo tener un espesor de 50 centímetros y eso es lana, pero cumple el espesor. O sea, el espesor es un tema bastante controversial. Por eso las normas, la 4491, no me dice permeabilidad, sino permitividad. Entonces ahí sabemos de dónde sale uno sobre segundo. A nivel de abertura aparente de los geotextiles, que también es otra norma que se hace una especie de tamizado. Se le ponen unas esferas y se pone a vibrar el geotextil para ver cuál es el tamaño de esferas van pasando. Sin embargo, algunas esferas se van quedando en el propio textil. Se han buscado alternativas, porque ese tamaño aparente, pues bueno, es lo que se tiene. Pero ahora también se está haciendo a través de luz, haces de luz, para ver entonces cómo se mejora. Hay diferentes ensayos, pero el que normalmente usamos es el 4751 de ese tamizado con esferitas, ¿no? Esto es tamiz 30 a mis 40 los tamaños que pudieran nosotros en milímetros, 1.6 y 0.43 que teníamos que cumplir para hacer el geocompuesto. Ahora bien, dentro de las propiedades, vamos a tener las propiedades de la propia georred del núcleo, las propiedades del geotextil y las propiedades del geocompuesto ya como un todo. Entonces, ese detalle es sumamente fundamental. Aquí hay unas propiedades que van para el relleno, otras que van para la pared. Todo lo que se necesitaba, nosotros hicimos eh, los documentos tenían que estar en español y en inglés, a pesar de que estamos en un país donde el idioma oficial es el español, pues ese también es otro tema para otra discusión. Teníamos que mostrarlo también en inglés, ¿no? Entonces ahí teníamos mire que hace la transmisividad y aquí me habla de permitividad en segundo a la -1. Entonces, permeabilidad no aparece en ninguna parte. Entonces, cuando a mí las fichas técnicas me dicen, ajá, y me están pidiendo la permeabilidad, yo digo, ¿bajo qué norma se la están pidiendo? Necesitamos hacer mucha docencia a nivel de geosintético. Nosotros, pues, tenemos el IGS de Panamá, el IGS, el capítulo de Panamá, y ahí, pues, tratamos de hacer docencia en cuanto a esos temas.
son aspectos importantes que estoy relevando porque es la parte hidráulica y esto era fundamental. La parte mecánica también era interesante, pero la parte hidráulica era fundamental para que fuese aprobado. Entonces, mire que esta es la norma 4491 que en ese momento estábamos utilizando. Ahora ya existe una del año 2022, pero en ese momento era la 2009 y con todo y eso, la permeabilidad se hacía la medición por permitividad y no ha variado para los textiles, es por permitividad. Entonces se comparan las permitividades y no las permeabilidades. Entonces, claro, también cuando se hace la traducción, a veces dicen permisividad. Y pues nada, es permitividad. La permisividad es cuando usted es muy permisivo y usted deja que su hijo menor de edad llegue después de las 12 de la noche a la casa. Es muy permisivo. Pero la permitividad es otra cosa. Entonces, en cuanto a la abertura aparente, pues claro, hay diferentes bibliografías que hacen los estudios para determinar esa abertura aparente tiene que estar, por supuesto, que relacionada con el suelo que va a estar en contacto. Y aprovecho para un poquito de docencia. Nosotros en la región a veces queremos utilizar geosintéticos sin haber hecho estudios de suelos, sin haberlo relacionado. No, no, dame el más barato. Me tocó, me correspondió pues trabajar antes en varias empresas de este tipo y era el más barato. Y yo, "No, el más barato no funciona. Esto no es una cuestión, eso es ingeniería. Lo barato es lotería. Aquí vamos a hacer ingeniería. Dime cuál es el suelo que tú necesitas, que tienes allí y así lo hacemos. Mira, estos señores dicen que el tamaño de la abertura aparente debe ser menor que el de 85 multiplicado por un factor. El de 85 es el suelo que va a estar en contacto, ¿no? Para poder que funcione bien. Esto viene a sustituir un poco los filtros granulares que todavía se diseñan, pero que antes se diseñaban con mayor frecuencia. Ahora tenemos los drenajes franceses, tenemos un montón de elementos que filtran y drenan, pero que en ese momento, cuando eran filtros granulares, sí teníamos que tener la granulometría completa del suelo y del filtro. Pues esto viene a representar más o menos algo parecido. Y por eso es que para suelos arenosos, con 50% que pasa el tamiz 200, 75 micras, este coeficiente B depende del coeficiente de uniformidad, de la granulometría del suelo que yo tengo. Entonces no es una cuestión de poner el más barato. Y pues claro, B vale 1 si ese coeficiente de uniformidad es menor de 2. La mitad de ese coeficiente si está entre 2 y 4, 8 entre ese coeficiente. Eso está determinado por mucha investigación al respecto, ¿no? Entonces, bueno, ahí sabemos entonces ya que ese valor de B, que es un coeficiente, va multiplicado por el de 85 y eso debe ser más grande que el tamaño de abertura aparente que tiene el geotextil. Eso fue otra discusión en el proyecto. Los tipos de suelo, digamos, si se podía aplicar de manera adecuada. Nos hacían esas preguntas que hacen los profesores, digamos, esas conchitas de mango, para ver si uno caía, si uno sabía lo que estaba hablando. Imagínense que en algunas reuniones, estos señores de Grupos Unidos por el Canal, unos italianos, levantaban el teléfono y hablaban con el profesor Robert Kerner, así, directo al celular. Y entonces, claro, yo decía, wow, o sea, tienen un buen contacto, tienen un buen asesor. Digamos, yo estudio los libros del doctor Robert Kerner para hacer los diseños. Y él estaba al teléfono en esas reuniones y nos hacían preguntas como, ajá, y si yo tengo unas arcillas ahí, las partículas de arcilla son retenidas con el geotextil. Y yo he escuchado mucho que dicen, con el afán de vender, sí, el geotextil no tiene las arcillas. Pues no, no. Oiga, está 1275 micras. Nosotros estamos hablando de 0,43 milímetros. O sea, no retiene las partículas de arcilla que van diluidas en un fluido. En caso de que se requiera, pues hay que hacer una cama de arena, un prefiltro. Pero bueno, en todo caso, lo que se quiere es a nivel de las partículas como tal. Las partículas pueden ser retenidas si están en su aspecto cohesivo, pero una vez que están diluidas en el agua, no las vamos a retener. Dejamos que pasen y ellas pues se van con el agua. Tampoco es que se van a colmatar. Entonces, muchos de los compuestos se colmatan por no tener ese suelo caracterizado, parametrizado y no usar por filtros de arena.
Entonces ahí teníamos esas discusiones técnicas, ¿no? También esto de la transmisibilidad, pues tiene que ver con el gradiente hidráulico. Para dar una idea rapidita del gradiente hidráulico, pues no es más que la diferencia entre el recorrido que hace y la pérdida de energía. Entonces, H entre L, esto me va a dar, por supuesto, adimensional. Y cuando es uno, cuando H es igual a L, pues tenemos verticalmente colocado el geocompuesto, mi gradiente es uno. Y mientras más horizontal está, pues menos va a ser el gradiente. No usamos 0.01, aunque esté así, le damos una especie de inclinación adicional porque el mínimo que usamos es 0.02 por razones estadísticas en las curvas de distribución normal. El ingeniero Sam Allen, por cierto, que es el actual presidente del IGS, tiene varios estudios hechos y tiene una empresa en donde nosotros mandamos las muestras, porque en Panamá no teníamos manera de verificar lo que ellos nos estaban pidiendo. Tuvo que mandar a Estados Unidos y eso es una empresa que tiene el ingeniero Sam Allen por allá, que se encarga de eso, de hacer ensayos para geosintéticos. Ha hecho su inversión y tiene máquinas especiales para hacer esos ensayos. Entonces, allá lo mandamos. De ahí entonces él nos mandó esto, porque teníamos que asegurar, mire, teníamos que asegurarle al cliente que se iba a cumplir con cada uno de los parámetros que nos estaban pidiendo. Y esa inspección sí era exigente. Se pasaban de exigente. Entonces, claro, teníamos unas muestras aquí donde se iban digamos, a presionar, se colocaba el compuesto y se medía el flujo bajo esa presión, ¿no? Con diferentes gradientes. Entonces, mire, el gradiente es 0.02, que era el que le habíamos propuesto nosotros. 0.02, horizontalmente es 0.02, no es cero, es 0.02 porque se le da una inclinación para poder hacer las muestras. Y esto es después de 100 horas, presión de 1.628 libras por pie cuadrado. ¿Y cuánto era el resultado de la transmisibilidad? El flujo de entrada, el flujo de salida, pues se medía, ¿no? Y eso tenía que venir certificado. Certificado. Estos son como 80 kilopascales de presión. Y eso eran los ensayos que se requerían tener. No que la ficha técnica lo dijera. No, sí, no, 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 no. Te va a hacer un ensayo. Nosotros vamos a darle trazabilidad a eso. Vamos a llamar a la fábrica. Usted nada más de la muestra. Nosotros nos encargamos de inspeccionar junto con a qué laboratorio va a mandar a este laboratorio. Entonces nosotros nos comunicamos. Así era el detalle y era la aprobación. Algunas imágenes, mira, aquí está el compuesto colocado. Todo esto iba a ser rellenado, entonces etapas, ¿no? Etapas por etapas se iban colocando los compuestos, los tipos de relleno que podíamos tener. Esto era el que estaba en contacto entre concreto y relleno, el 1,3 que se requería. Entonces, esto para nosotros cuando veíamos estas ondulaciones y nos preguntaban, nosotros decíamos, no, no, no hay ningún problema, eso es lo normal, porque eso se va a traslapar. Se va a traslapar y además cuando eso esté presionado con el relleno, eso desaparece. Ok, los inspectores hicieron ahí como que no, bueno, sí, está bien, ok, listo. Y ahí seguimos en eso, ¿no? Y no hubo ningún problema. En este lado no hubo ningún problema. Mira, aquí está esto, ¿no? Se quita, aquí vendría el otro, una vez que llegamos hasta acá en relleno. Es como cuando esto es, no es el top down, sino el down top, de abajo hacia arriba, haciendo el relleno, ¿no? Ya estaban colocados, algunos por aquí, ya vamos, iban subiendo los niveles de los rellenos y se pueden observar como todo esto estaba ya rellenado, entonces, pues, los traslapes teníamos que estar pendientes de la instalación también de ellos. Y eso fue en las partes de los laterales. ¿Qué pasó en las tinas? Las tinas, pues nosotros aquí, debajo de las tinas de recirculación, ya les comenté el propósito de los biocompuestos. Interceptar flujos líquidos y gaseosos, en caso de que por alguna razón hubiese una evaporación o lo que sea. Eso es más crítico en relleno sanitario que en este tipo de proyectos. En relleno sanitario sí es totalmente necesario interceptar, hacer las chimeneas y todo, porque eh, esos gases no son gases, digamos, son de la descomposición de materia orgánica, entonces eso hay que tratarlo muy bien, hay que recolectarlos, incluso pueden servir después como combustible, el metano y demás, ¿no? Pero en este caso no era ese el caso, pero la exigencia era igualita. Igual
igualita. Entonces nos decían, y eso tiene que durar 100 años. Y nosotros decíamos, bueno, pero 100 años, pero si nosotros en 100 años no vamos a estar, ni usted ni nosotros. Dice, no, ahí está el requerimiento. Entonces teníamos que mandar eso a el laboratorio y que ellos certificaran que le habían hecho el ensayo de la salina y que habían hecho simulación de paso de tiempo por deterioro del producto y que después de 100 años la resistencia que se perdía no era más del 15%. Entonces, con todos los factores de seguridad, se aprobó ese aspecto, ¿no? Pero bueno. Entonces, aquí está. A finales del 2013 se solucionó el geocompuesto que sería colocado a la membrana de las tinas de alimentación de las nuevas esclusas, de acuerdo a las solicitudes impuestas por el diseñador. Y nosotros, cuando nos llamaron para informarnos que habíamos sido nosotros los seleccionados después de todas las miles de reuniones, pues claro que nos alegramos mucho, ¿no? Pero de todas maneras estábamos prudentes porque sabíamos a lo que nos enfrentábamos nosotros en esto. Ahí está el compuesto, esto es en las tinas, las inclinaciones pues iban de 45 a 60 grados, por ahí un poco menos también. La geomembrana que se iba a colocar, la geomembrana, fue seleccionada la geomembrana con un material que es PVC. Entonces, yo mi curiosidad pregunté por qué, porque las membranas normalmente son de polietileno de alta o de baja densidad, las que se usan en minas, las que usan, las de PVC también son importantes y son buenas, pero tienen algunas diferencias. Y nada, ese no era mi territorio. Entonces, empecé a hacer un par de preguntas cuando vi que estaban arrugando la cara y dije, bueno, dejemos hasta ahí, tranquilo con el geocompuesto. Entonces teníamos que trabajar en conjunto porque no podían instalar geomembrana si nosotros no instalábamos geocompuestos. Esta es una imagen de las tinas. Esta es la cámara superior, la cámara del medio y la cámara inferior de la parte en donde se van a hacer la recirculación. Y todo esto que tenemos aquí, son las tinas, iban a estar revestidas de geocompuesto y también de geomembrana, y debajo del compuesto había una capa de material granular también. O sea, todo estaba diseñado de esa manera. Si hacemos un zoom de esta zona por aquí, pues nos encontramos con esto que son los taludes, visto de planta, ¿no? Los taludes, y toda esta parte es geomembrana y geocompuesto. Y por aquí, pues, es la salida que va hacia las alcantarillas. Entonces, bueno, todos teníamos que estar pendientes de eso. Esto era el tipo de roca que se puede encontrar, la roca Gatún. Esta es la formación Gatún que yo les decía que está conformada ya. Las máquinas lo manejan bien, pero no solamente la roca Gatún. Encontrábamos este tipo de suelo también y tenemos que hacer las pruebas de los ensayos de que realmente el geocompuesto retuviera el material y dejara pasar solamente el agua, ¿no? Si había que hacer algún ajuste, pues se hacía por el tamaño de abertura aparente. Entonces, teníamos esto ya, pues se los había comentado, cuáles eran en las tinas. eh, Era una exigencia un poquito mayor que en las laterales, que en las paredes, debajo de las tinas, porque eso tiene que funcionar sí o sí. Miren que uno siempre que está en esos proyectos, pues uno pregunta, eso es muy preguntón y todo, y entonces los ensayos estos que le hacen a las membranas, los ensayos destructivos y los no destructivos, eran extremadamente exigentes. Extremadamente exigentes. Yo no estaba en el área de las membranas, pero virajeñaba, por ahí me iba, caminaba y veía lo que estaban haciendo y las pruebas que les hacían, los ensayos que tenían que hacerle, la inyección de burbuja, el canal, todo eso, estuvimos ahí pendientes para ir viendo en vivo y directo, ¿no? Lo que uno ya había aprendido en otras áreas, porque yo no había visto, tengo que ser honesto, instalación de membrana de PVC. Habíamos hecho varias instalaciones de membrana con polietileno y bueno, sabíamos todo la flexibilidad y todo, pero el PVC no. Entonces yo estaba ahí viendo la parte de PVC. Entonces, bueno, claro, aquí están, miren las tinas, el compuesto para lo que están en las tinas para recirculación. Teníamos que lograr esto que nos pedían, que era transmisibilidad después de 100 horas de exposición, la rata de flujo, todos tenemos que tener estos valores que era lo que nos pedía a diferentes gradientes. Gradiente de 0.02,
y gradiente de 1 cuando se colocaba de manera vertical. Todo eso nos lo exigían. De manera que, bueno, teníamos que cumplirlo, por supuesto, ¿no? Al sometimiento. La Geonet, ya nosotros habíamos hablado de esto. La Geonet que nos estaban pidiendo tenía un espesor un poquito más grande que el que tenía en la parte de los laterales. No solamente es ASTM, ellos seguían también, bueno, internacionalmente el GRI es uno de los institutos de investigación de geosintéticos. El GRI tiene diferentes brazos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, ellos no tienen normas como tal, tienen recomendaciones, tienen especificaciones que se siguen mucho, sobre todo en el área de geomembrana y de geoceldas. ASTM, pues ahí lo que hacemos en ASTM es buscar, estos señores están investigando cómo podemos nosotros aprovechar esas investigaciones para hacer una normativa que no sea obligatoria. Y entonces ellos, esto del creep reduction, digamos, es por fluencia de los materiales plásticos. Recuerden que estamos hablando de plásticos. A veces nos preguntan, oye, ¿y cuánto dura eso? ¿Qué vida útil tiene eso? Y bueno, la vida útil que tiene una botella de esta que usamos para tomar agua. Nos vamos nosotros y la botella sigue. Es decir, son polímeros extraídos de la destilación del petróleo, son plásticos. Son los monómeros que uno polimeriza, hace las cadenas largas y entonces desarrolla diferentes productos, pero al final son plásticos. Entonces, como plásticos, al fin y al cabo, pues tienen una durabilidad, no se degradan biológicamente, no se degradan químicamente, pueden estar en contacto con material contaminante, por eso la geomembrana sirve como protección, como barrera de protección. Y el GC8, pues es de geocompuestos. GC es geocompuesto. GG es geogrid. Y así, el GRI tiene una serie de parámetros que de verdad son importantes. A veces en discusiones técnicas nosotros decimos, bueno, si uno quiere hacerle caso a STM, vayámonos por lo que investigan el GRI. Y con eso ya estamos bajo un paraguas técnico bien sólido. Para el compuesto, para los textiles, pues teníamos que utilizar el Astro M288, que en ese momento creo que era 2007, era la última versión. Esta es la versión de 2022. No ha cambiado en el aspecto de que aquí, en este caso, solo este 288 era para geotextiles. Ya desde el año 2017 ya no es geotextiles, sino geosintéticos. Es decir, aquí se incluyen geomayas, geoceldas, están metidos dentro de ASTO M288 y es una referencia mundial. Es una referencia mundial. Cuando nosotros nos pedían clase 3 y clase 1 eran estas. Clase 1, clase 3 para los geotextiles que van fuera de la geored. Y claro, cuando tengo una elongación menor de 50%, pues resulta que es un geotextil del tipo tejido. Y una elongación mayor de 50% es del no tejido. Ahí están incluidos eso. Y es lo que se requería de clase 3 de supervivencia. ¿Por qué? Porque las clases no se dan por parámetros mecánicos, se dan por supervivencia a la instalación. Así se clasifican. Un reptil clase 1 es aquel que, pues, la cuadrilla puede no tener mucha experiencia, puedes amañar el reptil, colocarlo como sea y el reptil sobrevive. El clase 1. El clase 3 pues es de menos especificación. Entonces, para instalarlo sí necesita personal capacitado. Entonces, esa es la clasificación del M288. Los equipos que están involucrados también. Ahí la norma tiene todas las referencias de cómo se debe clasificar los geotextiles. Y las geomallas, porque ahora no solamente es geotextil, ahora es geosintético. Entonces, bueno, esta es la última, que es la del 288, y está en el comité. Revisado editorialmente en el 2023, revisado técnicamente en el 2022, y es el que está vigente en este momento, que es el M288, ¿no? Para sus drenajes, por supuesto que hay requerimientos. Observen que dependiendo del suelo, del porcentaje que pasa también 200, asimismo se hace una selección. Entonces, por favor, mi mensaje es que no es el más económico, es el que debe cumplir una aplicación específica en base al suelo que va a estar en contacto, ¿no? Eso es el área de los geosintéticos. Entonces, todo esto iba a estar revestido, ya por aquí se estaban haciendo los trabajos, se avanzaba algo, y aquí está el compuesto colocado, por acá también se ve,
partes del compuesto, colocado bajo las tinas, ¿no? Bajo las tinas, este era el sector atlántico, este es el decir, y el Pacífico pues, tenía una condición bastante similar, solo que en el Pacífico ya no había tanta formación de atún, lo que había por allá en el Pacífico es basalto, es más que todo lo que se encuentra hoy, y pues todo el mundo contento, porque claro, tenemos basalto, la geología había indicado el tipo de basalto que se encontraba en el Pacífico. El contratista, para darles una anécdota, reclamó sumas millonarias porque decía que el basalto que se había encontrado no era el que estaba especificado en los estudios previos y que entonces como era más duro, la maquinaria tenía que trabajar más y, o sea, y lo que pedían era un montón de millones de indemnización y todo eso. Este tipo de proyectos se lleva a un arbitraje internacional. Si hay alguna diferencia entre el propietario y el contratista, ya en el pliego decía eso se va a un arbitraje internacional, que ya estaba especificado qué empresas de aseguradora eran. Al final, pues la empresa aseguradora falló a favor de la Autoridad del Canal de Panamá. O sea, todos los documentos indicaban que había este tipo de basalto y que ellos tenían que estar muy de acuerdo con el tratamiento de eso. Ese es el Pacífico, ¿no? Porque recuerden que eso, hubo varios consorcios peleándose este proyecto, ¿no? Este consorcio que ganó, que se llama Grupos Unidos por el Canal, había consorcios coreanos, había otros consorcios donde había empresas norteamericanas. Al final, estos fueron los que fueron favorecidos y bueno, eso es una cuestión de la licitación, ¿no? Algunos acá estuvimos de acuerdo, otros no, bueno. Pero ahí está, mira el tipo de material que pudiera hacer en algunos casos se estaban haciendo pruebas aquí. Este es el compuesto, aquí estaban las reuniones de nosotros. Yo le decía a Carol hace un momento cuando estábamos en la previa que tuvimos que pedir ayuda, auxilio. Necesitamos que vengan para acá porque la cosa se puso bastante seria, ya se los voy a mostrar porque... Y el equipo de Brasil, bueno, que es donde está la sede de la empresa en ese momento, y de Costa Rica, estaban ahí también al pie del cañón. Estaba el ingeniero Cris Muñoz, el ingeniero de Mar Bermúdez, Cristian Mata, Tiena Rosibel Corrales, estaba por ahí, en Palacio, que vino para acá de cabeza, y se quedó con nosotros, ¿verdad? Todos colegas de mucha trayectoria y conocimiento en geosintéticos. Entonces, claro, la trazabilidad tenía que ser tal que las etiquetas tenían que venir de fábrica así. Esa era la exigencia. Y hacían ensayos, ellos llegaban y hacían los inspectores, ¿no? Esto es tercer juego de cruce del Canal de Panamá. La etiqueta tenía que venir así, con su código de barras y todos los ensayos que se le habían hecho a los lotes. Entonces, bueno, es bastante exigente, pero así tiene que ser un proyecto, ¿no? Entonces aquí usted puede darse cuenta cómo se estaba haciendo la instalación. ¿Ok? Estos eran rollos de prueba que se estaban haciendo de PVC, de membrana de PVC. Y no importa si eran las 6 de la tarde o de noche, ellos tenían que avanzar todo lo que se podía, que estaban ya instalados aquí. Y debajo usted puede darse cuenta que está el geocompuesto, ¿verdad? Todo bonito, todo bien, estamos allí listos. Sin embargo, pues se hacían ensayos, pruebas. A ver, mire, ellos quitaban, cortaban y después teníamos nosotros que reponer. Ellos tenían una especificación muy particular de cómo debería quedar a pesar de los argumentos que teníamos nosotros. ¿Cuáles eran los argumentos? Oiga, pero si esto va a estar lleno de agua, de un montón de metros de presión, entonces eso va a bajar. Teníamos que extender un poco más para disminuir esto, que eran como 4 centímetros lo máximo permitido, nosotros teníamos como 6 por ahí. Entonces, pues, nada, extender a buscar hasta que ellos pudieran aprobarlo, ¿no? Esas son cosas de, no, que eso va a bajar, no importa. La especificación dice eso y lo tenemos que cumplir. Ok, no hay ningún problema. Pero se nos presentó esta situación. ¿Ustedes se acuerdan de las ondulaciones que les mostré en las paredes y que se iban colocando? Pues acá nos dijeron que no, niet, como dicen nosotros. No, señor, miren esa ondulación. Es por efecto de la rigidez del núcleo, porque ellos pidieron un núcleo con unas especificaciones muy particulares. Entonces, llamamos a fábrica, se hicieron ensayos, es que eso
no se puede evitar por efecto de la rigidez, pero los inspectores dijeron, no, eso no pasa, no pasa la prueba. Entonces nosotros, cuando nos llamaron y fuimos para allá, bueno, ok, vamos a buscar la solución. Pero no me puse a inventar. Estaba también el ingeniero Gerardo Lavador, Cherin Delgado, y estábamos aquí nosotros, el equipo de Panamá. No nos podemos inventar nada, ¿no? Vamos a ver de qué se trata. Ok, correíto directo para la sede. Dice, como pueden observar en las imágenes, en los extremos longitudinales se forman ondulaciones que no permiten lograr las superficies horizontales planas que el cliente requiere. Esto es parte de un correo. Esto sucede sobre los bordes donde la geonet no está adherida a los textiles, donde la ondulación alcanza hasta 20 centímetros de altura. En las otras áreas no sucede este fenómeno. La empresa instaladora de la membrana, que va sobre el compuesto esta, ha suspendido la instalación aduciendo que bajo las características actuales no pueden cumplir con las garantías contractuales ya firmadas. O sea, la culpa es del geocompuesto. Necesitamos reunirnos urgentemente y dar una respuesta satisfactoria de que si hasta el jueves 9 de octubre no damos una solución, el contratista devolverá el material en campo y anulará la orden de compra del lado del Pacífico, que estaban del Atlántico primero. Adicionalmente, tendremos que asumir un porcentaje de las multas implicadas en nuestro contrato con Grupos Unidos por el Canal. Claro, yo escribí este correo para despertarnos a todos, ¿no? Y se lo escribí de noche. Entonces empezó la llamadera. No, pero qué, bueno, entonces hablemos con el fabricante, hagamos modelos de qué es lo que está pasando, qué solución encontramos. Bueno, nos reunimos con el fabricante, con la fábrica, eh, nos ideamos algunas cosas y se la propusimos, no al día siguiente, ¿no? Sino después de haber analizado bien el asunto y tenía que ser rápido porque afortunadamente había áreas en donde la gente de la membrana podía seguir instalando. Pero si se hubieran detenido porque no había más áreas, sino que las multas diarias hubieran sido impresionantes. Pero había otras áreas donde podían trabajar, así nosotros estábamos contrarreloj. Y nada, ¿quién se propuso? Vamos a cortar eso con los inspectores allí. Ellos fueron, analizaron, discutieron y después nos dieron la aprobación. Vamos a cortar, vamos a traslapar y vamos a nuevamente a termofusionar los geotextiles. Y estos señores vinieron de Costa Rica, porque tenemos la mano de obra capacitada, y empezaron a coser y todo eso. Los inspectores tenían que estar ahí presentes y tenían que estar viendo que quedara por lo menos lo más plano posible. Y entonces nos quedaban así, con estas cositas, pero eran menores, ¿no? Entonces, cuando ya la inspección nos decía, ok, vele, entonces terminábamos nosotros de cerrar allí esos compuestos. Esa fue una de las situaciones más estresantes que uno tiene porque, claro, se involucra mucho dinero en ese aspecto y la gente, pues, te presiona, ¿no? Entonces, bueno, luego de todo eso, pues aquí están algunos de los textiles que se utilizaron de la empresa en su momento que estábamos nosotros y los costos que estaban involucrando de algunas partes, ¿no? Teníamos un cronograma que entregar. Esto es parcial, entregas parciales de los contenedores, cuántos rollos necesitaban de geocompuesto. No, está la parte de los geotextiles, eran los geotextiles que estaban en la parte del Pacífico. No me dice exactamente, pero sí creo que esta era la parte del Pacífico. Toda esa orden se iba a suspender si no solucionábamos el detalle de esto. Y este sí es el compuesto, ¿no? El compuesto que se tenía que utilizar, georred de 8 milímetros, diferentes propiedades que tenían los geotextiles. Aquí esta red era de 8,3 milímetros que cumplía, y estos eran los valores para mostrarle los, los, los montos que estaban involucrados en esta parte. Solamente es un aspecto parcial, pero quería mostrarles esto también allí. ¿Ok? ¿Cumplí? Sí. Cumplí con una hora, que es lo que me habían solicitado. Ahí está parte de Uber, está ya lo conocen, el doctorísimo Cristian Mata, que estaba por acá también, de allá de Costa Rica, y el equipo de Panamá, que en su momento estuvo allí dando batalla y dando la cara por eso. Así que bueno, espero haberles compartido esta experiencia de la parte técnica de los compuestos con sus anécdotas relacionadas, y quedo entonces a disposición por si tienen alguna consulta, alguna pregunta que hacer.
Muchísimas gracias por la excelente conferencia. Gracias por el espacio, por querer compartirlo con nosotros. Abrimos el espacio para consultas. En este momento no tengo ninguna. No sé si alguna persona desea, también lo pueden levantar la mano y yo les activo el micrófono. Eso como decimos en la clase, o se entendió todo clarito o nadie entendió nada. ¿O Ya quedó muy pregunto. claro o no? Exacto. Bueno, vamos a esperar. Ok, Benjamín levantó la mano. Adelante, don Benjamín. Debe activar el micrófono. Ahora sí. Bu- Buenas noches desde Piura, Perú. La charla eh, a- está muy clara y se ve pues cómo toman las precauciones con el estudio de mecánica de suelos para aplicar, o sea, que los textiles sean compatibles pues con el uso que en esta obra interesante. Eso es lo que quería. Ah, bueno. Gracias, Benjamín. Sí, muchas Si gracias. supieras que una de las cosas que yo disfruto cuando he ido a Perú es el ají de gallina y también la papa a la huancaína. Eso es espectacular. Eso es otra cosa. Esa gastronomía es espectacular. Y te digo eso porque mis suegros, pues, eran de Perú. Entonces, aquí como comida peruana, Benjamín. Así que saludos. Gracias. ¿Mm? Bueno, no tenemos más personas ni consultas por acá. Ok. Ah, la ingeniera Angie Álvarez, excelente charla. Muchas gracias por compartir sus experiencias en este proyecto tan importante. Saludos, Angie. Bueno, si no tenemos más consultas, damos por finalizada la conferencia del día de hoy. De nuevo, don Alexis, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta tarde, noche, perdón. Ok, dice, muchas gracias por estos espacios, es excelente presentación. Bueno, mientras don Alexis da unas palabras de cierre, voy a pasarles una pequeña encuesta para que por favor la llenen antes de salirse de la aplicación y recordarles que la charla queda colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles por si desean compartirla. Y bueno, nuevamente les indico, como lo manifesté al principio, me siento muy complacido de compartir con mis hermanos de Costa Rica. Tengo mucho aprecio, tengo muchos amigos en Costa Rica por el hecho que tuve que viajar por efectos laborales, pues. Y después ya por vacaciones también. Si yo ahí voy para Jacob y tengo las cuestiones, no me vayan al río Tárcoles porque me tragan los cocodrilos, pero por ahí paso. Pero sí, sí, un hermoso país y pues tengo mucho afecto. De hecho, eh, cuando voy aprovecho para ir a la NAME, porque me parece que es uno de los laboratorios mejor equipados que hay en la región. Y me traigo libros y todo de la Asociación Costarricense de Geotecnia. Aquí tengo el código de taludes y todo lo tengo para acá de referencia. Así que un fuerte abrazo, de verdad, muy complacido de haber compartido con ustedes. Bueno, don Alexis, muchísimas gracias. Espero que la próxima visita se pase por el Colegio Federado ahí a No, no, claro que saludarnos. sí, claro que sí. De acuerdo. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros el día de hoy. Sin más, damos por finalizada la conferencia. Tengan todos y todas muy buenas noches. Buenas noches.